Dios les bendiga, buenos días a todos. Es un gusto para mí poder saludarle. Les saluda su hermana en Cristo, Alba Maribel. Bendiciones, bendiciones a todos, ya que Dios es bueno y maravilloso y poderoso y digno de toda honra y gloria. La alabanza y la honra sea solamente para Él, la adoración sea solamente para Él. Le doy gloria en todo tiempo a mi Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hoy quiero contarle en el nombre de Jesús una revelación que el Señor me dio, y esta revelación el Señor me la dio para el mundo entero, para la humanidad. Es muy triste y muy lamentable las cosas que vienen a la tierra, lo que está por acontecer en este año que viene. Lamentablemente las personas no quieren entender, pero Dios está insistiendo en que la humanidad pueda prepararse para que la humanidad venga a los pies del Señor y pueda librarse de todas las cosas que vienen a la tierra. Dice Isaías 6, 4, dice así, honrando al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Esta palabra la leía yo el día de ayer en la noche. Yo la estaba leyendo desde la tarde, y cuando empecé a leer esta palabra donde dice: heme aquí, envíame a mí, mis hermanos, yo sentí un fuego en mi cuerpo, algo que estremeció mi cuerpo, y le dije al Señor: Señor, envíame a mí, necesito trabajar para ti, si tú quieres que yo haga algo, lo voy a hacer. El Señor me daba esta revelación anoche, pero yo desde que empecé a leer la palabra sentí que Dios me quería hablar y Dios me iba a dar algo, porque lo pude sentir en mi cuerpo. El Señor me revelaba cosas muy difíciles que vienen a la tierra. Podía ver al principio de la revelación, pude ver a tres hombres, o no sé qué eran, pero eran tres personajes vestidos completamente de negro. Eran muy altos, tenían una capucha negra o tenían un gorro negro, y todo completamente todo era de negro. La vestidura hasta abajo era de negro, y tenían tapada la cara con una máscara negra, y todo era negro su vestuario. Estos tres hombres estaban entrando a las casas a sacar a los niños. No sé para qué los sacaban, porque no pude ver, pero sí vi que esos tres hombres vestidos de negro estaban sacando
a los niños chiquitos de las casas de 12 años para abajo. Podía ver yo que de 12 años para abajo, esos 3 hombres estaban sacando a los niños de las casas y las mamás lloraban, las madres de los niños lloraban y se ponían a gritar y a llorar desesperadas por sus hijos. Y cuando pude ver, también pude ver un lago, un río, no sé cómo decirle, una laguna de agua muy sucia, sucia también. En esa misma revelación pude ver esa agua sucia completamente. Y también después de ver esa agua sucia vi que de ahí salían unas mujeres y las madres de los niños que estaban llorando empezaron a pelearse, empezaron a pelear con las que estaban saliendo del agua sucia y se pusieron a pelear al grado de matarse. Se estaban matando las mamás, o sea, se estaban matando las mujeres, madres de sus hijos, con las otras, porque decían que se echaban la culpa entre ellas, que por ellos, que ellas se habían robado a sus hijos y que ellas eran las culpables. Y yo pude ver cómo aquellas mujeres agarraban a las otras del cuello y las mataban y quedaban muertas. Yo pude ver cómo morían aquellas mujeres. Y luego pude ver también pude ver una olla muy grande, una olla muy grande de mucha carne. Era un balde o no sé, era una gran ollona grande, llena de mucha carne. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es esto? Y cuando yo abrí mis ojos, el Señor me dijo, háblale a la humanidad de esto. La muerte está suelta, el espíritu de muerte está suelto y tienen que prepararse para que estar conmigo y yo pueda protegerlos y librarlos de ellos, porque las madres que yo veía a quienes los hijos les eran quitados eran mujeres solas que no tenían esposo, mujeres que tenían hijos sin papá. Pero bien clarito escuché la voz que me dijo, háblale a la humanidad de esto, el espíritu de muerte está suelto y viene mucha muerte, el agua sucia, me decía el Señor, es enfermedad por la cual van a morir muchos también. Las mujeres peleando, me decía el Señor, son guerras, son problemas entre ellos, se van a hacer guerras entre la misma humanidad. Y luego después de eso pude ver, también pude escuchar la bulla de muchos búhos, de muchas lechuzas cantar y gritaban con mucha fuerza. Y cuando estos animales empezaron a gritar, en mí entró un escalofrío. Y le dije al Señor, Señor, verdaderamente tú me estás hablando. Y me dijo, es la muerte. Y en este año, al empezar este año, muchos van a morir. La muerte fue suelta para que pueda pelear, para que pueda matar a todos aquellos que no están conmigo, me decía Dios. Deberíamos de prepararnos, mis hermanos, la situación viene bien difícil, viene mucha muerte a la humanidad por enfermedades. Cuidemos a nuestros hijos, los niños van a ser sacados de las casas por personas que no sé qué leyes van a poner, hasta aquí yo no sé qué leyes van a poner, solo Dios sabe, pero Dios sí me decía de que le hablara a la humanidad, de que el espíritu de muerte está suelto y que tienen que prepararse y estar bajo la cobertura del Espíritu Santo, bajo la cobertura de Dios, porque solo Él nos puede ayudar, solo Él puede guiarnos, puede cubrirnos. También el Señor me hacía sentir, en el momento que yo estaba orando, el Señor me hacía sentir decirles que cuiden a sus hijos, que no dejen solos a sus hijos en las casas, porque los niños que eran sacados de las casas eran niños
que las madres los habían dejado solos, se iban a hacer un mandado y los niños quedaron solos, mientras que ellas andaban haciendo sus mandados, a los niños los sacaron, pero yo podía ver que eran estos 3 hombres vestidos de negro, o esas 3 personas vestidos de negro eran los que lo habían sacado, y luego se convertía en una guerra, porque no se dejaban las mujeres que estaban peleando por sus hijos, y el agua sucia y la carne, todo esto representa el espíritu de muerte. El búho y la lechuza y todos esos animales también representa el espíritu de muerte. Eso me lo revelaba el Señor, y es una revelación muy real, es algo muy real. Y yo le digo a usted y le animo en el nombre de Jesús, siga buscando del Señor, prepárese. En este 2024 vienen muchas muertes a los niños. Recordemos que anteriormente, para los que siempre nos han escuchado, el Señor ya me había dado la revelación de que muchos niños iban a morir por 3 enfermedades que iban a pasar. Las enfermedades ya están en la tierra, quizás empiezan, pero faltan otras peores porque son 3, y hay personas que no soportan. La primera enfermedad que está ahorita, le he podido ver aquí en cómo hay personas enfermas de de dolor de cabeza, de grandes fiebres que no se curan, y le digo yo a las personas que tengo la oportunidad de hablar, el Señor ya había hablado, y esta enfermedad es la primera y faltan 2 más. Entonces están llorando con la primera enfermedad, porque yo en la revelación de antes había podido ver la primera enfermedad era una pequeña, la segunda era más grande y la tercera era poderosísima. Era la enfermedad muy poderosa en contra del ser humano, y yo le agradezco a Dios por utilizarme como un instrumento en sus manos, pero Él me decía que le dijera a usted que escucha estas grabaciones, que se prepare, que ayune, que vigile, que se levante a orar de madrugada, que deje de pensar en la Navidad, que deje de pensar en todo esto, que deje de pensar en estas fiestas paganas. Ya no es tiempo de vivir una vida en el mundo, ya es tiempo de convertirnos a Dios. Dios está hablando para que ella, cuando esté muriendo, para que ella va a venir y va a decir: Señor, perdóname, posiblemente no vaya a tener la oportunidad de hacerlo. Hay tantas cosas por las cuales viene la muerte a la vida de nosotros, especialmente por el pecado. Mujeres, hombres que están en pecado van a ser alcanzados por el espíritu de muerte. Por esa razón debemos de estar preparados, porque en las manos de nuestro Dios no nos va a pasar nada. Mis hijos no han sido tocados por esas enfermedades que han venido a la tierra en estos últimos años, en estos años que han pasado. ¿Cuántas personas han estado enfermas, muriéndose? Hace poco pude ver personas que no soportan la fiebre, es demasiado lo que está pasando. Mis hijos, para la gloria del Señor, no han sido alcanzados por todas esas enfermedades, y le agradezco a Dios. Por eso puedo decirle con toda certeza de que cuando nosotros estamos en las manos del Señor, no hay quien pueda con nosotros, no hay quien nos pueda vencer, no hay enfermedad, no hay demonio, no hay nada que pueda contra nuestra vida, porque Dios está con nosotros y Él pelea nuestras batallas. Él pelea todo lo que por sus hijos Él pelea, pero tiene que también usted levantarse en ayuno, oración, a orar de madrugada, para poder derribar todo lo que quiera venir a la vida de sus hijos, a la vida de usted o de su esposo. Pero más los niños son los que yo veía quienes iban a sufrir mucho en este tiempo. La verdad es de que como padres y madres deberíamos de preocuparnos por nuestros hijos, de levantarnos a orar de madrugada, de levantarnos a hacer ayuno para que todo plan que el diablo tenga en contra de nuestros hijos sea destruido. Esto el Señor me lo daba anoche, y yo le agradezco a Dios por esto. Si usted quiere prepararse, hágalo, y si no quiere, pues tampoco lo podemos obligar. Nosotros salimos de nuestra responsabilidad, y hay de usted si no entiende, porque las cosas están claramente. El Señor me ha mostrado claramente lo que viene y lo que está pronto, que es en esto. Ya solamente falta
días para poder empezar el otro año, y muchas personas van a salir de la iglesia por celebrar esta fiesta pagana que estamos ahorita. Dejemos ya de abrirle puertas al enemigo para que entre a la casa, porque el enemigo está buscando a quien llevarse de su casa. Y hace 2 días, estos días no grabé, estuve un poco ocupada y estuve también estudiando la palabra del Señor, porque cuando es así, yo sé que el Señor algo me quiere hablar. Estuve leyendo y hace unos 2, 3 días atrás pude ver al espíritu de muerte nuevamente a la par mía. Y vi cómo yo caminaba en un lugar un potrero se miraba, donde había muchas espinas, donde había muchas piedras, había mucho monte, solamente había un caminito y por ahí iba yo caminando, llevaba una lámpara en mis manos donde yo iba alumbrando para poder caminar. Y luego cuando yo iba caminando yo sentía un poco de miedo al momento de ir caminando en esa oscuridad porque estaba oscuro, pero la lámpara que llevaba en mis manos, esa lámpara me alumbraba el camino para ver dónde iba a pasar. Y yo recuerdo que recogía piedras y las tiraba adelante para poder ver, para poder mirar si no habían animales ahí o culebras, si podían salirse al momento de tirar la piedra. Y recuerdo que cuando yo tiraba la piedra salían sapos, salían culebras, salían animales, ahí se iban y mi camino se limpiaba. Luego pude ver a un personaje a la par mío y que se miraba con unos cachos a la par mío, y yo decía, este es un demonio. Y yo no recuerdo qué fue lo que hice, pero yo pienso de que lo que hice fue orar, porque no recuerdo bien qué fue lo que hice. Lo que sí recuerdo es de que al momento de que yo hablé, no sé qué fue lo que dije, este espíritu se fue de mí y se pasó a otra mujer. Se quitó de a la par mío y se fue a una mujer, se pasó a otro lado donde enfrente había una mujer y se pasó para la par de ella. Y esto fue en un sueño, yo me levanté, dije yo con pena, orando por mi familia, por mis hijos, porque yo en el sueño sabía de que esta mujer era familiar mío. Y recuerdo que al amanecer del otro día me llama mi familiar llorando que estaba enferma. En realidad, mis hermanos, Dios nos habla de una y de otra forma. Este espíritu quería entrar en mí, este espíritu de enfermedad, de muerte, porque lo que esta mujer tenía era una gran fiebre que era insoportable. Entonces, esto venía para mí, pero por la cobertura del Espíritu Santo, porque Dios está a mi lado, el Señor no permitió, por su gracia y misericordia, no permitió que esto aconteciera a mí. Y fue con ella porque ella no conocía de Dios, porque ella no está en los caminos del Señor. Si ha estado jugando con el Evangelio. Es necesario que nos pongamos a cuentas. El Señor nos va a librar de muchas cosas, de muchas enfermedades. Las enfermedades vienen a la tierra. Cuide a sus hijos. Ore por ellos en la madrugada. No los deje solos. El Espíritu Santo de Dios le está hablando. Guarde a su familia, a sus hijos. No los deje salir solos. Desde ya empecemos a preocupar nosotros por nuestras familias. Después vamos a estar llorando y lamentando y va a ser demasiado tarde. Dios está hablando a tiempo. Todo lo que el Señor me mostró, esto significa muerte. El Señor está hablándole a la humanidad porque Él mismo me dijo, habla de esto a la humanidad y dile que el espíritu de muerte está suelto. El espíritu de muerte está suelto y va a aumentar las muertes al año que entra. ¿Por qué? Porque quizás ahorita en este mes, ¿cuántas personas se van a salir de la iglesia para poder celebrar la Navidad? Aún iglesias celebran la Navidad. Y qué tremendo. Dios no está de acuerdo con todo eso. Y por el pecado y la maldad que hay en la tierra, por aquellos que no quieren aceptar que Dios es el único, por aquellos que no quieren aceptar que hay que vivir en santidad, que hay que predicar la palabra conforme está escrito, sin ponerle ni quitarle nada, por ellos, Señora, el Señor va a venir con su ira
a pelear a esta tierra con aquellos que no han querido obedecer, con aquellos que se han vivido toda la vida pensando de que ellos son como Dios y con ellos nadie se mete, ellos son grandes, ellos tienen dinero, que ellos tienen muchas riquezas y humillan a los que son pobres, desprecian a su prójimo y hacen de todo, maltratan a Dios, tratan mal a nuestro Dios cuando Él les ha dado la vida. Entonces, por eso viene muy fuerte la ira de Dios y viene mucha muerte. Viene mucha muerte para este año, empezando este año. No sé qué tanto vaya a pasar, pero preparémonos. Las enfermedades de hace tiempos el Señor viene hablando. Las enfermedades desde el 2021 el Señor me habló, de la escasez el 2021 el Señor me dio esa revelación y me dijo, háblale a mi iglesia, y es la razón por la cual se abrió el canal para dar ese mensaje que el Señor me dio directamente, háblale a mi iglesia, y me señaló todo y me mostró todo, la escasez, y la escasez se veía como cuando uno mira la película de José, cuando él se quedó que solo era sol y solo todo era polvo, así mero se veía cuando yo miré esa revelación que el Señor me dijo, háblale a mi iglesia, háblale a mi iglesia que viene la escasez. Entonces el Señor también me mostró que para los que están con Dios, para los que no se han pervertido en el pecado, Él va a guardar el alimento para proveerles. Entonces es necesario que nos preparemos, el Señor ya a tiempos viene hablando, preparémonos en el nombre de Jesús, le pido, por favor, prepárese, luche por sus hijos. Ore por sus hijos, deje de juzgar, deje de criticar, deje de decir eso no es cierto, porque usted va a ser uno de los primeros que va a ser corregido por Dios cuando Él descienda con su ira. Ya las cosas están pasando y así quiere abrir los ojos. ¿Qué más está esperando? Si un pueblo se uniera en oración, pudiéramos convencer a nuestro Dios de que lo malo no llegue a la tierra. Pero es más la maldad que hay en la tierra que los que les sirven a Dios. Es lamentablemente, pero las cosas tendrán que suceder, solo que nosotros los hijos de Dios no vamos a ser alcanzados por ellos, porque tenemos a Dios a nuestro lado. Y dice la palabra del Señor que el que toca a uno de sus hijos, toca a la niña de sus ojos. El que toca a uno de sus ungidos. Entonces nosotros que estamos cuidándonos y preparándonos para la venida del Señor, nosotros vamos a ser protegidos por Él cuando Él descienda su ira a la tierra fuertemente. Preparémonos, yo le animo en el nombre de Jesús a seguir adelante. Bendiciones a su vida. Esto fue anoche, esta revelación fue anoche, ya casi en la madrugada, o sí fue en la madrugada porque fue de 12 en adelante. Yo le agradezco a Dios porque Él ha utilizado mi vida como un instrumento en sus manos y espero que esto le sea de bendición. Atienda la palabra del Señor y no dude. Yo le agradezco por su atención y le deseo que el Espíritu Santo de Dios le acompañe en todo tiempo y bendiciones a todos los que nos escuchan de diferentes naciones. Bendiciones a todos, bendiciones a todos. Les deseo lo mejor en el nombre de Jesús. Bendiciones.